La palabra censura probablemente es una de las ideas más terroríficas que conocemos. Y es que desde que somos niños nos enseñan que la censura es una de las prácticas más horribles que puede tener un país en contra de su ciudadanía. Es más, creo que ahora si hablamos de censura, hablamos de épocas muy lejanas, tiempos en donde figuras dictatoriales villanescas de verdad hacían de todo por mantenerse en el poder y controlar a su población. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que probablemente también en estos momentos estamos viviendo una de las épocas donde hay más censura en el mundo? Todo es provocado en gran medida por tu teléfono y tus redes sociales. Eso no me lo esperaba. Hace unas semanas, Sebastian Stan, el actor que es mejor conocido por darle vida a Bucky, el soldado del invierno en el universo de Marvel, confirmó que tuvo que cancelar una de las entrevistas más importantes que se pueden hacer en Estados Unidos porque nadie quería hacer la entrevista con él. La entrevista en cuestión era Actors on Actors, un segmento en donde actores que tienen gran probabilidad de llegar a los Oscars el siguiente año se juntan para hablar de los proyectos más importantes que tuvieron. Y en 2024, uno de los proyectos más importantes que tuvo Sebastian Stan fue El Aprendiz, en donde interpreta a un joven Donald Trump en una biopic que es bastante dura, pero que está muy buena. De verdad es de las mejores películas que ustedes pueden ver en el año. ¿Por qué nadie quiere hablar con Sebastian Stan a pesar de que acaba de protagonizar una película que habla sobre la vida del reciente presidente electo de Estados Unidos? Las noticias normales dicen que ningún actor se quiso meter en temas políticos y que ningún actor quiere hablar del clima de las elecciones y tal. Otros rumores dicen que más bien sus publicistas o sus managers, las personas detrás de los actores para tomar este tipo de decisiones de en qué paneles aparecen o no aparecen, les dijeron a todos los artistas de Hollywood que mejor no se metieran en controversias y que ahí la dejaran. Entonces, ¿es esto un caso de censura? En estricto sentido, no lo es. La censura se define como estrategias o actividades que toman los gobiernos de un país para tratar de controlar el flujo de información que reciben otros grupos de personas y los ciudadanos. En este caso no sería censura, pero sí sería autocensura. Y la autocensura, aunque no lo crean, es algo a lo que Hollywood está muy acostumbrado. Porque seamos honestos, Hollywood al final de cuentas está construido bajo empresas que si bien sí están siempre tratando de entregar buenas historias, también lo que quieren es generar muchísimos dineros. Entonces, la idea de que un estudio de Hollywood se doblegue ante ciertos intereses, ya sea políticos o económicos, para subsistir, no es nada nuevo. Desde los 20, por ejemplo, Hollywood decidió autocensurarse con el llamado Código Hays y tratar de apelar a los estándares morales que el gobierno había impuesto para las obras artísticas, de manera que no ponían ningún tipo de violencia, no ponían matrimonios interraciales porque Dios nos libre. Esta cosa es real, hijo. Tampoco ponían historias sobre el villano ganándole a las figuras de autoridad y demás. Pero por ahí de los 70, cuando empezaron a llegar figuras como Martin Scorsese o Stanley Kubrick y se dieron cuenta de que ciertas historias que sí eran muy subversivas, muy oscuras e incluso violentas, pero que también atraían muchísimo el interés de la audiencia y comenzaron a hacer éxitos de taquilla, dejaron el Código Hays a un lado y entonces empezaron a buscar otro tipo de sistemas en donde pudieran catalogar las películas que estuvieran destinadas para adultos y para niños, y entonces llegó el código de ratings que conocemos actualmente. El gobierno estadounidense, en teoría y de manera directa, nunca se metió con las historias que contaba Hollywood. Hollywood más bien decidió acatar ciertos lineamientos de manera libre y de manera libre también decidió romperlos. Pero estas decisiones estuvieron basadas enteramente y estrictamente por el mercado y por los intereses de la gente que pagaba un boleto de cine. De hecho, en últimos años Hollywood vivió una nueva época de
autocensura, pero esta vez para apelar al mercado chino. Entonces no les importaba modificar, cambiar o tal cual quitar escenas de producciones icónicas como Friends o Fight Club con tal de que estas historias pudieran entrar al catálogo de streaming allá en China y las personas chinas pudieran comprar o acceder al material en cuestión. De hecho, un montón de películas de Marvel, un montón de películas de Disney, grandes blockbusters, hicieron de todo con tal de que las películas pudieran pasar por los sensores chinos y se pudieran estrenar en salas de cine. De hecho, uno de los ejemplos de autocensura por excelencia de Hollywood lo tuvimos apenas hace un par de años cuando John Cena se disculpó en chino durante un tour de medios de la última o penúltima película de Rápidos y Furiosos porque se le ocurrió decir que Taiwán era un país independiente de China. Entonces podemos estar de acuerdo que Hollywood en general al final de cuentas es una élite que lo que quiere es generar ganancias y que siempre van a estar a favor del mejor postor. Pero con Donald Trump pasa algo bastante curioso y es que Hollywood de verdad le tiene muchísimo miedo. Por ejemplo, en 2011 había una película que se llama The Hunt, La Caza, que por cierto apenas va a llegar al catálogo de Netflix recientemente, creo que lo acaban de sumar, entonces deberían checarla, que es una película que se iba a llamar Blue State versus Red State, o sea, Estado Azul contra Estado Rojo, en una clara referencia a los dos partidos políticos que existen en Estados Unidos y que usualmente pues están compitiendo por el poder. Y trataba básicamente de que unos blancos liberales cazaban por deporte a personas con ideologías conservadoras. Donald Trump, antes del estreno de la película, hizo un tweet quejándose de los liberales en Hollywood y cómo ellos trataban de usar propaganda para hacer que un grupo de personas quedara mal, en una clara referencia a la conmoción y controversia que estaba causando The Hunt, porque muchísimas personas, y por personas me refiero a un montón de grupos de medios, personalidades y líderes de opinión de ala conservadora tipo Alex Jones, se estaban quejando preventivamente del contexto o del contenido de la película, y Donald Trump reaccionó a eso. ¿Y qué fue lo que hizo Universal? Decidió retrasar el estreno. Dijo que como había muchísimas referencias a los lamentables tiroteos que son muy comunes en Estados Unidos y que justo había ocurrido uno en El Paso, Texas, decidieron retrasar un poco ese estreno porque decían que simplemente no era el momento, era demasiado insensible. Pero eso lo anunciaron un día después de los comentarios de Donald. La película se medio estrenó y fue olvidada por completo. Ahora, en 2024, quieren hacer más o menos lo mismo con la película El aprendiz de Sebastian Stan. Y eso de verdad es muy triste, porque quien no la haya visto y quien de verdad solamente crea los comentarios que hizo Donald Trump sin ver la película sobre que solo ponían falsedades y mentiras, se puede ir por la tangente y perderse de una historia que de verdad es muy interesante. Y es que no es tanto una crítica a Donald Trump, es un entendimiento de quién es Donald Trump, quién fue su maestro, que por cierto su maestro es interpretado por Jeremy Strong, el actor que también protagoniza Succession, y les tengo que decir que es una gran interpretación. ¿De dónde salieron las máximas o las ideas filosóficas que Donald Trump transmite en The Art of the Deal, su libro? De verdad, les digo que la película básicamente es más bien una película de cómo llegamos a The Art of the Deal que una biopic crítica de Donald Trump. La cosa es que entender a una figura así viene también con unas ideas sobre la banalización del mal. Desafortunadamente este video no puede ser solamente una alabanza sobre El aprendiz, pero de verdad deberían verla. Y una de las razones por las que deberían verla es porque les invita a tener un pensamiento crítico sobre cómo el arte puede o no hablar sobre temas tan controversiales como lo es el hombre naranja. Y miren, uno puede pensar de verdad que la censura está limitada a cosas como Corea del Norte o China, en donde de verdad los gobiernos están monitoreando cuál es la actividad que tienen sus ciudadanos en internet. Pero desde hace más de una década, nosotros hemos estado lidiando con algo llamado la cultura de la cancelación, aunque ahora creo que se conoce como las funas.
Y este fenómeno es bastante peculiar y creo que es una de las razones por las que estamos viviendo una época de oro en el tema de la autocensura. Y es que antes la cultura de la cancelación o el funar a alguien parecía una nueva herramienta que presentaban las redes sociales para tratar de denunciar las malas prácticas de gente en el poder, que la gente de verdad conociera quiénes son y entonces tuvieran, en teoría, consecuencias por sus actos. Sin embargo, esto no sucedió así. Lo que pasó con la cultura de la cancelación es que un montón de personas podían opinar sobre un montón de temas. Que si Johnny Depp y Amber Heard, que si J.K. Rowling, que si Kevin Hart, que si Will Smith. Pero medir las consecuencias de estas funas ha resultado bastante difícil. Hay un libro que se llama So You've Been Publicly Shamed, que la verdad en un principio a mí no me gustó, porque a pesar de que entrevista a un montón de personas que fueron canceladas en internet, como que su conclusión es que realmente las funas en internet tienen consecuencias y resultados variados dependiendo de quién seas. Hay personas como las famosas ladies o lords, como les decimos aquí en México, que sí perdieron su estilo de vida porque perdieron su trabajo, pero que realmente como nunca fueron famosas, su caso se olvidó sumamente rápido. Hay otros que gracias a su posición socioeconómica lograron irse de las funas sin ningún rasguño. Y de cierta manera creo que eso le pasó a Donald Trump. O sea, Donald Trump es el hombre funado del siglo. Y es que de verdad tener tantas denuncias judiciales y no solo eso, haber sido sentenciado culpable en 4 casos de ellos y de todas maneras tener esa popularidad, ese jale, que la gente piense en él como un verdadero líder de estado y que ahora haya sido votado y que no haya duda de que la gente lo quiere porque ganó el voto popular en Estados Unidos, como que nos empieza a decir algo de la cultura de la cancelación. Y es que antes los grupos que suelen ser partidarios de Trump se quejaban amargamente de que la cultura de la cancelación era un nuevo tipo de censura y que ya no se podía decir nada en internet y que no sé qué más y que no sé qué. Pero literalmente J.K. Rowling sigue inmiscuida en la nueva serie reboot de Harry Potter y pues, o sea, el Hombre Naranja es presidente de Estados Unidos otra vez. Estamos más allá de la propaganda y la censura como solíamos conocerla. Y sí, de cierta manera está provocada por la cantidad de información que nosotros recibimos en redes sociales. Pero hay otro gran cambio que se está dando y es que nos estamos dando cuenta que las consecuencias de las cancelaciones en redes sociales no necesariamente tienen que pasar al mundo real. Y entonces siento que lo que ha estado haciendo Hollywood y lo que han estado haciendo muchísimas otras personas es simplemente autocensurarse para no ser cancelados. Si no quieres que te cancelen, pues es tan fácil como no mandar ese mensaje o no darle publicar a ese tweet. Y eso sería algo que explique muy bien la popularidad de Donald Trump. Porque de hecho en ciencias políticas hay un concepto que se llama la espiral del silencio, en donde te tratan de explicar que muchas veces las personas se sienten avergonzadas de sus ideologías políticas o de por quién van a votar. Y entonces no lo dicen, simplemente no lo dicen. No dicen cuáles son sus verdaderas intenciones de voto. Le mienten a los censores que tratan de sacar estadísticas. Le mienten a las personas con las que conviven. Y simplemente van a votar sin decirle nada a nadie. Y solamente viendo los resultados de una elección, por ejemplo, como lo que vimos en Estados Unidos, podemos ver qué tan fuerte fue esa espiral del silencio en ese caso. Y como lo vimos en estas elecciones, en Hollywood se vive una espiral del silencio súper fuerte. Porque Donald Trump y la gente conservadora te puede decir que la agenda woke y la agenda progre y que Disney y no sé qué, bla 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 bla. Pero no es cierto. Hay un montón de personas conservadoras en Hollywood que más bien les da pena decir que son conservadoras porque George Clooney es muy popular y él apoya directamente al Partido Demócrata, o porque Kamala Harris sí pudo contratar a los Avengers para hacer un spot super cringe y pues hace el spot
super cringe. Pero Sylvester Stallone apareció en un gane de Donald Trump para festejar su victoria. Zachary Levi empezó a apoyar a Donald Trump muchísimo antes de las elecciones. Gina Carano fue una de las víctimas de Disney porque fue justamente despedida después de que habló sobre cómo los conservadores en Estados Unidos eran tan perseguidos como las personas judías en cierta época de la historia, que si menciono me van a censurar el video. Y ahí está la situación con los nuevos algoritmos y con las nuevas redes sociales, que desde hace mucho tiempo hay investigaciones en donde dicen que las noticias o los posteos en donde se está compartiendo desinformación o mentiras que pueden servir como propaganda son las que reciben muchísimas más interacciones, muchísima más atención, en parte porque pues al final de cuentas sí está siendo promocionado por ciertos grupos, en otra porque pues también causan sentimientos súper fuertes y eso aumenta el engagement y eso aumenta su alcance. En cambio, a ciertas palabras, a ciertos símbolos, a ciertos videos se les baja el alcance precisamente por las mismas razones, porque están tratando de mandar un mensaje que puede no ir a la par de los intereses de las empresas como Meta o como Twitter. Entonces, estamos viviendo una nueva época de censura en el sentido de que la moderación en internet fracasó porque ahora solo sirve a los intereses de las grandes empresas. Y luego, también estamos viviendo una época de autocensura porque una de las instituciones de entretenimiento y arte más grandes del mundo están autocensurándose, ya sea por dinero o ya sea por miedo a ser cancelados. Nadie quiso hablar de Donald Trump con Sebastian Stan porque nadie quiere enfrentarse a la corte moral de las redes sociales. ¿Y eso en qué nos afecta? O más bien, ¿por qué nos debería importar? Si sabemos que al final de cuentas Hollywood es una maldita conglomerado de empresas malvadas que lo único que quieren son dineros y no nos quieren dar buenas películas y bla bla bla, ¿por qué nos debería importar? Bueno, porque el arte siempre es una de las primeras herramientas que puede ayudar a gestar una revolución, porque es una de las primeras herramientas que nos ayuda a tener un sentido crítico con respecto a lo que ocurre en la vida. Y miren, aquí en México hay una creencia que de hecho habla de la autocensura que se vive en el día a día, y es que no debemos hablar ni de política, ni de deportes, ni de religión, porque no importa en qué situación estemos, alguien se va a pelear con otra persona y eso es incómodo. ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 Pero el arte, el cine, es una de las herramientas que nos ayuda precisamente a hablar de temas incómodos con una especie de lubricante llamado ficción. Hay mucha gente que me ha criticado porque dice que yo sobreleo las películas o que dice que yo trato de buscarle como tres pies al gato cuando no tienen que ser y por qué tiene que ser tan complejo. Y yo lo que les digo es que las películas al final de cuentas son historia en movimiento. Están haciendo un reflejo de una época particular, de las ideas, de las visiones, de las creencias de un grupo de personas en una época particular, que están utilizando tal vez imágenes como códigos para mandar metáforas sobre lo que ocurre en el día a día. Y hoy, más que nada, eso está ocurriendo. Este año, además del Aprendiz, tuvimos la película de Civil War de Alex Garland, en donde ya precisamente trata de hablar o de explorar cómo sería un Estados Unidos después de una segunda guerra civil. Y es que por más que nos incomode hablar de temas reales, el arte siempre va a estar ahí como una ventana que nos ayude de menos a entender mejor nuestras realidades. Pero en el momento en donde los mismos creadores, los mismos artistas se están autocensurando por el miedo a la percepción pública, ahí hay un problema. Y el hecho, por ejemplo, de que dejen morir películas como El Aprendiz, me parece una forma de censura bastante interesante, que creo que podría incluso ser vista como un primer paso o un primer eslabón a que haya censura un poco más grande cada vez. Y es que miren, empezamos con no querer hablar de una película, con que un actor no pueda expresar todo lo que vivió al momento de interpretar a un personaje tan complicado y tan relevante para nuestra época. Pero eso viene después de que Donald Trump y de que un montón de gobernantes hayan dicho cosas como que Disney es malvado,
pasado, y que Disney quiere adoctrinar a tus hijos y hacerlos gay, y que Disney es su agenda política, y que Disney no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y mientras Disney ahora trata de burlarse de la agenda woke a través de Deadpool, ¡Ah, te rateaste su silla! ¡Súper! ¡Esto no les va a gustar a los cristalitos! el gobernador de Florida no solo intentó quitarle los privilegios especiales a Disneyland, sino que prohibió en las escuelas mostrar películas de Disney precisamente para salvaguardar a los niños de estas agendas y de este adoctrinamiento. Aquí ya nos podríamos poner técnicos y podríamos decir que un representante de estado prohibió la distribución de cierto tipo de películas para que sus alumnos o los niños ya no puedan acceder a ellas y no puedan verlas. Esto no lo hizo solo con Disney, lo ha hecho con muchos libros. Antes la censura parecía hecha solamente por el gobierno y había un montón de artistas tipo, no sé, George Carlin, por decir un ejemplo rápido, que trataban justamente de criticar al gobierno y de quejarse de la censura. Pero ahora, con el miedo que tenemos a ser funados en internet, con el miedo que tenemos a la percepción pública, con el miedo que tenemos simplemente a ser vistos, ya no se necesita la censura gubernamental. Podemos censurarnos a nosotros mismos y podemos simplemente dejar de criticar y dejar de cuestionar los mensajes que recibimos en las redes sociales o en las películas o en las series. Pero si no lo cuestionamos, estas ideas que vemos se van volviendo parte de nuestra realidad, se van volviendo parte de la normalización de ciertos conceptos, de ciertas ideas. Si quieren un video sobre cómo el cine afecta nuestra percepción, nuestras creencias y nuestras ideologías, digan que sí. Creo que otro ejemplo importante que pueden explicar los tiempos de autocensura que estamos viviendo es lo que le pasó a Melissa Barrera en Scream. Ella dio una opinión sobre el conflicto de Israel con Palestina y de inmediato, sin pregunta, Paramount Pictures decidió despedirla. Y Paramount lanzó un comunicado diciendo que ellos no iban a tolerar ningún tipo de actitud o comentario antisemita. Pero el antisemitismo es una forma de discriminación en contra de personas judías. Lo que estaba diciendo Melissa Barrera es que ella estaba en contra de la forma en la que estaba respondiendo el gobierno de Israel a los grupos terroristas de Hamas. Y miren, yo sé que muchos de los posicionamientos políticos que las estrellas tienen pueden verse hipócritas y superficiales. De hecho, en la película de Wicked lo exploran un poquito cuando Galinda se cambia el nombre a Glinda para solidarizarse con el movimiento de los animales, que todo el mundo le aplaude porque es bonita y popular, pero pues la verdad es que es bastante torpe porque ella no entiende todas las implicaciones ni todo lo que está ocurriendo alrededor de ese tema. Yo sé que así parecen muchísimos de los artistas que vemos posicionarse por causas políticas. Kamala forever. Pero no solamente fue Melissa Barrera. Maja Dakhil, la agente de Tom Cruise, estuvo a punto de ser despedida de la agencia de talento CAA, una de las agencias más importantes de Hollywood, porque expresó comentarios similares. Y miren, esto va más allá de simplemente evitar que una empresa, una película quede mal porque su embajador o la figura pública que lo representa tiene opiniones extrañas o extremas o controversiales. De verdad, las empresas y la gente en el poder en Hollywood está evitando activamente que las personas intenten hablar o se expresen como quieren expresarse, simplemente porque no va de acuerdo a sus intereses, ya sea políticos o económicos. Y eso, la verdad, puede tener consecuencias muy aterradoras. Porque miren, ahorita nosotros estamos hablando de actores y de farándula y de cosas que parecen que realmente no están teniendo una repercusión real o fuerte en la vida. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, un poeta luterano llamado Martin Niemöller escribió un poema que se llama First They Came For, o Primero Vinieron Por. Y lo que trata de hacer en pocas líneas es explorar cómo los grupos políticos de Hitler, conforme fueron ganando fuerza, empezaron a expandir más y más su rechazo y más su discriminación en contra de ciertas personas. Y el poema está muy fuerte porque dice cosas como: primero fueron por los socialistas y yo no hice nada porque no estaba de acuerdo con esa ideología. Después vinieron por tal y después vinieron por tal.
tal, y así se va. Y la historia de Martin Niemöller es muy fuerte porque Martin Niemöller apoyaba a Hitler al menos hasta que ya subió al poder en 1933 y se dio cuenta de lo que de verdad iba a hacer ya como regente de Estado. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art, and very often in our art, the art of words. I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. Books, they're not just commodities. The profit motive is often in conflict with the aims of art. But the name of our beautiful reward is not profit. Its name is freedom. Thank you. Entonces, este poema es tan poderoso porque nosotros podemos hablar de cosas aparentemente que no tienen nada que ver, como los memes de internet, las discusiones sobre si Disney está metiéndonos agenda woke, o sobre si Melissa Barrera hizo mal en hablar, o sobre si las estrellas de Hollywood no deberían meterse en temas políticos, porque de esa manera se normaliza la discriminación. Y no solo eso, se normaliza el silencio, se normaliza la autocensura. Y eso, ¿a quién le sirve? A los grupos de poder con intereses específicos que buscan de verdad mover agendas de las cuales nosotros no sabemos nada, y algunas personas solo deciden creer que ellos tienen la solución, pero ¿de verdad la tienen? Pero por el momento de verdad tenemos que empezar a ponerle atención a cómo ciertos grupos artísticos están lidiando con la censura y con la forma en la que están dejando en el olvido películas que tratan de retar nuestras nociones sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está bien o está mal en la política del mundo actual. Lo de Sebastian Stan y el hecho de que realmente no haya causado mayor conmoción, porque nos están atiborrando tanto tiempo de tanta información que es tan fácil olvidar todo lo que ocurre en todo el mundo todo el tiempo. Se está creando un terreno muy propicio para la censura, y lo peor es que nuestra libertad de expresión la estamos entregando a grupos de poder de manera voluntaria. Nosotros no queremos expresarnos, nosotros no queremos meternos a conversaciones incómodas, nosotros no queremos ser más críticos con las series, con el cine, con la cultura pop que consumimos y que nos está mandando mensajes. Mientras la cultura pop que consumimos se está empezando a cuadrar con ciertas ideologías o con ciertas ideas porque quiere apelar a todos los grupos demográficos que pueden ser posibles compradores. Todavía hay países que utilizan la censura directa como estrategia en sus políticas públicas, como Irán, Corea del Norte o China. Pero en nuestros países aparentemente democráticos también se está dando una ola de censura interesante, y está siendo provocada por nuestras redes sociales, está siendo provocada por lo que entendemos sobre la cancelación o las funas. Y de verdad, si estamos dispuestos a censurar a una persona como Sebastian Stan, que lo único que hizo es una película, ¿qué nos espera para el futuro? La verdad es que a Doris este es un tema que le molesta bastante, le molesta mucho la autocensura que estamos viviendo actualmente con nuestras redes sociales y con nuestro sentido crítico sobre el cine y las series. Pero pues esperamos que este video les haya ayudado y les haya inspirado un poquito también a seguir criticando el gobierno y a seguir criticando al poder, porque eso es lo que tenemos que hacer, seguir informándonos, cuestionar, volver a informarnos y volver a cuestionar. Y esa es la única solución que ha mantenido a Doris un poquito cuerda después de todo lo que ha ocurrido. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, les agradezco mucho que hayan visto todo el video. Les agradezco, por supuesto, todos los comentarios bonitos, sus bonitos likes, el que lo compartan o el que se suscriban y que recomienden este bonito canal a quien más confianza le tengan. Esas son cosas que nos ayudan un montón a Doris, a Celita, a Monkey y a mí, que nos ponen muy felices. Y pues nada,
nada, el siguiente video es un video que me emociona muchísimo porque es una investigación bastante extenuante que hemos hecho en mancuerna con la Universidad de Querétaro, entonces eso es todavía más emocionante, así que espérenlo, viene pronto, viene para las fechas decembrinas y pues nos vemos la próxima.